Ya. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. En esta ocasión, el grupo uno va a desarrollar el webinar sobre la economía social de mercado. Para ello, cada integrante de este grupo va a realizar una definición de lo que se entiende por este régimen económico. ¿Alguno de mis compañeros quisiera darnos una definición, un concepto de lo que viene a ser la economía social de mercado? Yo quisiera dar mi definición, compañero. Adelante. Bueno, para mí la economía social de mercado es un sistema que defiende la libertad de la iniciativa privada, donde el Estado interviene también para asegurar el bienestar de la población. O sea, combina la libertad económica con ideales con el progreso igualitario de la sociedad. Algo así, una definición. Muchas gracias, compañero. ¿Algún otro que quiera dar su definición? Es un Y adelante. sistema en el cual el Estado defiende la iniciativa del sector privado, pero a la vez el Estado también influye y tiene una participación limitada, pero la tiene, en donde asegura la equidad en lo que es la justicia y equidad, ¿no? Entre consumidor y empresa privada. Claro, compañero. Bueno, yo por mi parte diría que la economía social de mercado es un régimen económico, ¿ya? Pero en el que se propician dos cosas, la libertad de mercado y también lo que se viene a ser la justicia social, o en otras palabras, el respeto a los derechos tanto de trabajadores como de consumidores. Ah, en este régimen, ya se ha dicho, se respeta lo que viene a ser la libertad económica. Es decir, el Estado pasa de lo que anteriormente era un rol paternalista o intervencionista dentro de la economía a más que todo ser un regulador, alguien que se asegure de que las condiciones para el desarrollo de un mercado competitivo, un mercado ah, libre, de liberal económico, se dé mediante la igualdad de condiciones, ¿no? Y que a la vez este crecimiento económico vaya de la mano, como ya mencionó mi compañero Paolo y Hugo, de un desarrollo humano, es decir, reducción de pobreza, eliminación del analfabetismo, mejoras en las condiciones de salud, de infraestructura, etcétera. Ese es bueno, lo que yo entiendo por economía social de mercado. Otro de nosotros que quiera compartir una idea, Yo, mi compañero, adelante. bueno, complementando lo que mis compañeros dijeron, ¿no? Que la libertad de mercado vela por la competencia, ¿no? Por eso, viendo el artículo 59, el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria, ¿no? Vemos que en la Constitución del Perú también avala acerca de la economía en el mercado, ¿no? Por eso, la Constitución también tiene que defender, ¿no? Tanto las empresas privadas, porque si existiera, por ejemplo, algún monopolio, las empresas privadas no podrían competir contra estos, ¿no? Ejemplo de monopolio acá en el Perú tenemos, por ejemplo, a Telefónica, ¿no? Un gran monopolio, ¿no? Que domina el mercado y también las empresas privadas no pueden competir con ellos porque es casi imposible ganarlo, ¿no? Lo podrían ganar, pero ya no habría ganancia, ¿no? Lo que contradice, ¿no? El mercado. También en el artículo 63 no dicen, ¿no? Que la producción de bienes y servicios de comercio exterior son libres, o sea que también priva la libertad. La Constitución del Perú está avalando la libertad de la economía, ¿no? Para que así las empresas privadas puedan poder desarrollarse y tener ingresos, ¿no? Para que así no quiebren en el mercado. Claro, compañero. Como dices, quisiera recalcar algo, añadir un poquito más. Justo en el título 3, como tú mencionas, el artículo 60, se nos dice que el Estado se encuentra limitado en la actividad económica al realizar subsidiariamente actividad empresarial directa o indirecta. Es decir, el Estado ya no puede ser controlador de precios, no puede generar empleos mediante
empresa estatal, bueno, no en gran cantidad, sino que deben ser más que todos los generadores de estos empleados en las empresas privadas, pues, ¿no? El Estado ya a un rol, queda subsagado a un rol subsidiario. Quería agregar eso nomás. Sigamos con las definiciones. Compañeros, Austin, Gabriela. Bueno, yo quisiera dar mi definición. Bueno, según lo que yo entendí, la economía social de mercado se basa en dos tipos de mercados, ¿no? El mercado estipulado por el Estado y por un por un sector privado. Y dado esto, tendrían que se reasignan, ¿no?, los recursos o los bienes y servicios, ¿no? Y el Estado influye en la eficiente y equitativa designación de estos recursos. En casos específicos se requiere compensar o corregir posibles excesos o desbalances que pueden presentar el sistema económico actual, no moderno, basado en los mercados libres. Eso quería decir. Gracias, compañero. Muy bien. Compañera Gabriela. Ya sí, la economía social de mercado se refiere, yo lo entendí así, que permite una libre interacción entre tanto los productores como los consumidores, sin que se genere de alguna manera una intervención que pueda afectar esta interacción que busca que los bienes sean repartidos de una manera equitativa y que pueda beneficiar de alguna manera tanto los productores como los consumidores. Claro, muchas gracias por la opinión. Compañeros, ¿alguna otra opinión Quería agregar que algo, podamos? perdón. Sí, adelante, compañero Patrick. Adelante. ¿Se me escucha, no? Sí, sí, normal. ¿Se me escucha? Perdón, perdón. Ya, quería agregar, ¿no?, el impacto tecnológico que tiene la economía del mercado, ya que como vemos, la tecnología al paso del tiempo está evolucionando a grandes pasos, ¿no? Y esto contribuye al mercado, ¿no? Ya que como vemos, hablando de la tecnología, esta tecnología nos ayuda en grandes medidas, por ejemplo, en nuestra pandemia, a poder, ¿no?, solventarnos y tener como un medio, ¿no?, para poder comunicarnos con el mercado gracias a la tecnología. Y también agregar, ¿no?, que la tecnología hoy en día, además de, por ejemplo, es cierto, ¿no?, que quita posición en el mercado sobre las personas, ya que son reemplazadas, ¿no?, por máquinas mayormente. Quería agregar que este impacto económico que tiene la tecnología es que ayuda, ¿no?, a las empresas a poder desarrollarse más rápidamente que con la mano de obra, ¿no? Porque esta tecnología hace que las cosas sean más eficientes, ¿no?, y casi perfectas. Eso quisiera que... Yo también quisiera agregar unas cosas más. Adelante. El, eh, existen tres principios generales que definen a la economía social de mercado: la responsabilidad individual, solidaridad y subsidiariedad. La responsabilidad individual está relacionada directamente con el rendimiento de cada uno de los individuos que componen la sociedad. La regulación debe tomar en cuenta que algunos de ellos tienen mayores ventajas que otros, por lo que es preciso intervenir para corregir esas desigualdades, en especial las que determinan las oportunidades. La solidaridad está alejado del concepto de caridad. Se refiere al aporte que en sus diferentes dimensiones realizan los distintos actores para el desarrollo social. Subsidiariedad es la que se convierte en la herramienta de corrección de las inequidades y procura la justicia social. Debe prestarse y aumentar en la medida en que los actores no puedan por sí solos desenvolverse con sus recursos propios. Claro, compañero. Listo. Esos vienen a ser los principios generales, ¿no? Pero también existen los que son los principios operacionales.
Ah, Me gustaría hablar un poco sobre algunos de ellos y creo que podríamos explayarnos los demás también sobre estos principios operacionales. Bueno, uno de los que, uno de los principales viene a ser la propiedad privada, ¿no? Que ya desde un inicio, como hemos definido la mayoría, bueno, todos, es uno de de los fundamentos de la economía social de mercado. Esta, este principio de propiedad privada lo que hace es reconocer los intereses reconoce que los intereses de la sociedad son múltiples, es decir, hay diferentes intereses, son variados, y que esta debe ser asegurada por los instrumentos constitucionales, es decir, por el Estado y también por los instrumentos legales, ya que estos permitirán recién que los otros principios sean aceptados y desarrollados. Compañeros, ¿quién más quiere hablar sobre estos principios? Yo, Sí, otro principio operacional es el de libre competencia, ¿no? Tal vez suena un poco raro en este mercado libre, este, y hablar justamente de lo que es libre competencia, pero acá más que nada se trata de explicar lo que es la asignación de recursos y la regulación de estos, ¿no? Justamente ahí viene lo que parece contradictorio, ¿no? Pero es necesario que haya una regulación para que haya un correcto proceso de la asignación de recursos. claro. Compañeros, otro, otro principio. Quiero aportar otro principio, Sí, que es la responsabilidad individual, ¿no? En la responsabilidad individual nos indican que las personas, o sea, los individuos están relacionados directamente. La economía está relacionada directamente con el rendimiento de cada uno de los individuos que componen la sociedad, ¿no? ¿Qué nos quiere decir eso? Que cada uno de los individuos va a aportar más a la economía en cuanto uno rinde, ¿no? Por ejemplo, tenemos dos trabajadores, un A y B. El trabajador A trabaja más que el trabajador B. Eso quiere decir que el trabajador A tendrá más ingresos económicos, ¿no? Y aporte más al mercado en cuanto a la productividad. Y esta productividad, al aportar, ya sabemos, ¿no? Que nos traerá riquezas y ingresos si estamos hablando de una empresa, esta empresa, ¿no? O si estamos hablando de la sociedad, la sociedad. Y también nos habla que la regulación debe tomar en cuenta que algunos de ellos tienen mayores ventajas que otros, por lo que es preciso intervenir para corregir estas desigualdades. O sea, acá nos habla también que cada uno, ¿no? Y por ejemplo, un trabajador tendrá más ventajas cuando, por ejemplo, rinde más en su trabajo, ¿no? Por eso, eso nos habla de responsabilidad individual. claro, compañeros. Claro, compañero. Otro principio, muchachos. Otro principio serían los precios definidos por el mercado, ¿no? Esto Claro, se da por la interacción de la oferta y la demanda, la cual se convierte en una herramienta para que fije los precios de la economía, ¿no? Y como este mecanismo o esta herramienta no es perfecta, la regulación toma un papel importante, ¿no? Por el momento del establecimiento de los precios. Y esto controla las prácticas desleales, ¿no? Como los monopolios o los oligopolios. exacto, compañero. Otro principio, eh, por ejemplo, el de... Sí, otro principio que quería preguntar. ¿Se Así. escucha bien? Sí, sí, compañero. Ya. Otro principio sería la información imperfecta, que nos dice que es una característica que se origina debido a que existe una información que no se entrega de la misma manera o no llega de la misma manera a los productores y los consumidores. Y lo que busca esta característica es que en el momento de que se produzca la interacción entre el consumidor y el productor, se pueda dar se pueda dar de manera adecuada el intercambio. Gracias, compañera. Si yo quisiera mencionar un principio, otro principio más, que viene a ser el principio del trabajo. Este principio se relaciona principalmente con la política salarial. Se reconoce, en este principio, se reconoce que hay importancia, la importancia que tiene el consenso entre el Estado, empleadores y trabajadores. Es decir, debe haber comunicación entre estos tres elementos.
y también entonces se agruparían lo que conocemos como sindicatos, ¿no? Para que tengan una presencia los trabajadores y se respeten sus derechos principalmente. Ah, ya, después de hablar de terminar con los principios operacionales, también hemos leído sobre principios, ¿no? Individuales, sociales. Compañeros, ¿alguno de ustedes que quiera hablar sobre eso? Bueno, sobre los objetivos individuales, ¿no? Y estos se determinan por la seguridad social y económica, ¿no? Y el Estado cumple un papel importante en esto, ¿no? Ya que es el que interviene para la percepción de la población, ¿no? Y la distribución de los bienes y servicios del mercado. Eso. Sí, compañero, muchas gracias. ¿Alguien más Ah, que quiera hablar sobre sí, los claro, objetivos? continuando con lo que dice mi compañero, aparte de ese objetivo individual, tenemos lo que es el objetivo social, ¿no? Y este trata más que nada en lo que son las medidas de redistribución, que son efectivas cuando se tratan de asistencias a sectores que se encuentran en condiciones inferiores de posibilidades para ser parte de la economía y así éstas puedan asegurar su existencia, ¿no? En este punto se encuentra el debate de cuán asistencialista o no resulta un Estado y en donde la seguridad social, y punto en el que en la economía social de mercado siempre ha realizado un especial hincapié, ¿no? Y sus distintos modelos se definen. Gracias, compañero. Ah, bueno, después de hablar sobre tanto la definición, los principios y objetivos, creo que podríamos hablar un poco sobre las ventajas y desventajas de este modelo, perdón, de este régimen económico social de mercado. ¿Alguno de nosotros que quiera aportar sobre una posible ventaja o desventaja, ya sea? Yo quisiera una ventaja. Compañeros, ya. Este, Adelante. una ventaja podría ser una regularización, una mejor regularización de mercado. Es un equilibrio entre las empresas públicas y privadas, ya que interviene el Estado y pues, permanece la competencia entre los dos tipos de empresas. Claro. Ah, yo también quisiera dar otra ventaja. Bueno, el hecho de que hay una economía social de mercado, lo que genera es que existan organismos como la Indecopi, organismos reguladores del Estado, que van a permitir que haya un mercado competitivo. Es decir, que en este mercado no hayan solamente uno o dos productores que acaparen todo lo que viene a ser la oferta, no se formen monopolios, oligopolios, y así los precios que se le vendan a la población no sean tan altos. Más bien que se regulen porque hay muchos ofertantes que, mm, que permiten un precio más justo, pues, ¿no? Lo que sería el sistema de precios de competencia perfecta. Este sería uno de los beneficios, ¿no? También hay otros como lo que se ha venido desarrollando, la, bueno, por parte del Estado, uno de sus beneficios sería que el Estado promueve la iniciativa privada, es decir, promueve el surgimiento de pequeños empresarios. Y esto genera a su vez el surgimiento de empleos productivos, lo que hace que haya gente con eh, ya sin, ya que no se encuentre subempleada o de plano desempleada, sino que ya tenga una forma de ingresos para su hogar y así reducir la pobreza y también la pobreza extrema sin necesidad de que el Estado esté interviniendo, sino que ya obtuvieron empleos porque pertenecen a una empresa privada. Y también el Estado debe asegurarse, eso sí, de que se respete la distribución de los ingresos, una distribución justa de los ingresos, no que se le paguen, por ejemplo, pequeñas cantidades, una miseria, pues, ¿no? Ah, otro, a ver, compañeros, una ventaja que ustedes también quieran dar. Bueno, bueno, Sí, comentando, ¿no?, lo que dijiste de Indecopy, quisiera agregar
un rol también que ellos cumplen, ¿no? Que, por ejemplo, en la Constitución del Perú, en exactamente el artículo 61, nos hablan, ¿no? de los monopolios. Ya, nos dice que el combate de toda práctica que la limita y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas, ninguna ley ni concertación pueden autorizar ni establecer monopolios, ¿no? Con lo que dijiste, ¿no? Que la Indecopy vela por esto, que la no existencia de monopolios. Quiero agregar eso, ¿no? Por ejemplo, sabemos que un monopolio es una concentración de un gran poder económico en una cierta empresa, ¿no? Una organización. Ya, por ejemplo, en el Perú tenemos a Telefónica, como ya comenté, tenemos a Bacus, ¿no? Que son grandes proveedores de bebidas, ¿no? Y ahora, al tener la libertad del mercado, esto nos vela, ¿no? Por la no existencia de estos monopolios, ya que un monopolio perjudica tanto a empresas privadas, ¿no? Como también se podría decir a públicas, pero no exagerando, ¿no? Como por ejemplo, en una empresa privada tenemos un distribuidor, ¿no? de bebidas y que compita con bancos, no, eso es imposible, ¿no? Por eso el Estado regula esto, ¿no? Ya que en su artículo 61 justo esto lo indica, ¿no? Como yo había comentado. Eso quisiera quedar. Bien, compañero. Gracias por el aporte. ¿Alguno otro que quiera decir una ventaja? A ver. Ya, Bueno, adelante. una ventaja sería como mencionaron anteriormente, la libertad económica, ¿no? Ya que las empresas, como la población en general, pueden elegir libremente qué producir o consumir, ¿no? Según sea la preferencia de cada uno. Las personas en sí pues, también tienen la libertad de decidir en qué trabajar dentro de sus posibilidades, ¿no? Otra ventaja también sería la existencia de incentivos. Eh, Eso va más para las empresas, creo yo, porque al haber más mercado, un mayor mercado, las empresas generan una competencia entre ellas, ¿no? La cual mejoran la calidad de los productos y recortan los costos de los bienes, ¿no? Claro, Eso creo. claro, como dices, además de que se mejoran los precios para el consumidor, también se mejora la calidad, ¿no? A comparación si fuera una industria cerrada, proteccionista, como ya se había visto en años anteriores, durante la época de Velasco, por ejemplo, donde hubo más un incentivo a la industria nacional, ¿no? Claro, y como sabemos, no fue muy bien en el ámbito económico por el país durante esos años. Ah, compañeros, ¿algún otro ejemplo? Paolo, Gabriela. Yo de mi parte, acerca de lo que han hablado, quisiera dar un ejemplo, ¿no? Lo que es una ventaja y desventaja, una aplicación que se llama el Perú, ¿no? Por ejemplo, a través de los años, el Perú ha sido una de las economías en la región, que es América Latina, con mayor crecimiento económico, y eso se ha ido reflejando a través del PBI, ¿no? Pero, debido a malos manejos de recursos, debido a la corrupción y además factores externos e internos, los cuales voy a explicar más adelante, este aumento del PBI ha ido decreciendo. Por ejemplo, se pasó de un 5% a lo que actualmente en el 2020 fue solamente de un aumento del 2.4%, ¿no? O sea, ahí se ve una clara diferencia. Por el ámbito externo, un factor que afectó fue que hubo una menor demanda de lo que es materia prima, y en el ámbito interno fue que el gasto que se tenía presupuestado de el gasto interno no fue realmente ejecutado, no fue mucho menor. Y debido a eso, y a lo ya explicado, es que se ve la disminución del PBI, ¿no? Bueno, compañero, como dices, lo primero, lo de la corrupción, más que todo es ya una deficiencia del sistema, pues, ¿no? Como hay ciertas autoridades que corrompen todo el sistema y ven perjudicados el crecimiento económico de nuestro país. Am, bueno, compañera Gabriela, si quieres dar una ventaja o desventaja. Sí, gracias. Una ventaja sería con respecto a las ideas anteriores que han podido explicar.
Gracias a la libertad económica que posee cada productor y consumidor, entonces se genera una competencia que beneficia tanto a ambos sectores y entonces esto genera un incentivo tanto para los productores y consumidores para que, como dijeron anteriormente, puedan mejorar sus productos y los consumidores puedan tener una mayor variedad de diversos productos que los, los productores han tratado de generar gracias a este incentivo. Claro, compañera. Muchas gracias. Otra, bueno, yo también podría dar uno más. Eh, bueno, otro de las ventajas podría decirse que es la autonomía del BCR, ¿no? Por ejemplo, a ver, en la aplicación de este sistema ha ayudado a lo que es la estabilidad monetaria. Antes teníamos los INTIs durante la década de los 80. Sin embargo, las políticas heterodoxas que se aplicaron durante el gobierno del APRA, de Alan García, generaron una hiperinflación, como bien sabemos. Esto generaría entonces que, que nuestra moneda se viera devaluada, ¿no? Pero después de, de, del Fujishock, entonces se desarrolló una política más ortodoxa, más a lo que decía el FMI. Se aplicaría entonces en modelo económico social, en, en modelo económico social de mercado, en donde la inflación dejaría de ser tan alta y pasaría los siguientes años cada vez de caer más hasta llegar más o menos en el 2002, donde ya la inflación rondaba más o menos en 2% anual. Esto se dice que se debe más que todo a la autonomía que tuvo el BCR durante esos años. Bueno, eso es lo que quería agregar como una de las ventajas. Podríamos hablar también un poco sobre cómo se ha venido aplicando, pues, ¿no? Ya el modelo económico de economía social de mercado en nuestro país. Ah, ¿Alguien que quiera empezar más o menos con algunas ideas de cómo se ha venido implementando en nuestro país? Si no, a ver, repasando la historia, más o menos, este modelo ya se veía en la Constitución de 1979. Ya se aplica, en teoría ya era constitucional desde esa época. Sin embargo, no se aplicaría cabalmente. Donde recién sería aplicada sería en la década de los 90, con la Constitución de 1993, y se vería, aún con sus limitaciones de aplicación, una mejora en la economía peruana, un crecimiento económico. Al inicio, durante esos años, la relación entre el Estado y las empresas privadas, que cuando se adopta este modelo, este régimen, se, se mejora pues la relación entre el Estado y las empresas privadas. El Estado fomenta que la libertad de las empresas dentro de este mercado. Sin embargo, la gente de ese entonces veía de forma negativa esto, pues sus economías estaban devastadas debido al gobierno, a los anteriores gobiernos y la hiperinflación. Por lo que ellos sentían que el Estado debería tener más que todo un rol paternalista, poner, poner poner restricciones a los precios, crear más empresa estatal para que ellos mejoraran sus economías, ¿no? Eso era en la década de los 90, cuando recién se estaba aplicando este modelo, este régimen económico. Sin embargo, hoy la opinión de los peruanos, si bien aún se conserva en ciertos sectores, en otros ya se acepta que el Estado, más que todo, debe tener un rol de regulador, ya no intervencionista, ni políticas económicas paternalistas, sino que debe promover la libertad económica, permitir que las empresas uh, interactúen en el mercado sin restricción del Estado. El Estado solamente, como ya hemos mencionado anteriormente, se debe limitar a una actividad subsidiaria. Bueno, así se ha venido desarrollando en el Perú durante estos ya casi 30 años. Compañeros, alguien que también quiera hablar sobre cómo se ha aplicado en nuestro país el modelo, este régimen económico. Quisiera aportar. Sí, adelante.
Ya como tú dijiste, ¿no? La Constitución 79 comparada con la 93. Ya, en la de 79 vimos que el Estado mucho se metía en la economía, ¿no? Y gracias a la constitución o sea, era una constitución estatista, ¿no? Que favorecía al Estado en casi todo, ¿no? Y protegía al Estado en casi todo. Pero ahora con la constitución del 93 ya dejó de ser muy estatista, ¿no? Por lo que tú dijiste, ¿no? Ya no se mete mucho en la economía del Perú, ¿no? Y también recalcar del aporte que diste de la estabilidad de precios, ¿no? La estabilidad económica, ya que teniendo estabilidad económica podemos evitar la inflación, ¿no? Ya que, por ejemplo, si tenemos una estabilidad económica, tenemos, ¿no? El costo o las pérdidas, ¿no? Lo podemos calcular, ¿no? Pero si no tenemos esa estabilidad, no tendríamos, ¿no? Conocimiento de qué sucede por ejemplo, una curva del mercado, de lo que pasa, ¿no? También podemos agregar eso. También agregar, ¿no? Que también existe varias teorías, ¿no? Que defienden que el Estado no se debe meter en la economía de las personas, ya que siempre va a fallar. Así dicen en la mayoría de teorías que estaba leyendo. Eso quería aportar. Sí, eso es una opinión, bueno, algo que siempre se dice, ¿no? Que si el Estado interviene dentro de la economía va a fallar esta. Sí. Sí, claro, y haría el surgimiento de mercados, ¿no? Como el mercado negro, ya que si el Estado regula los precios, va a existir el mercado negro, ¿no? Que sabemos que es el surgimiento de cuando el Estado toma el control de precios del mercado. Muy bien, compañero, muchas gracias. ¿Alguno otro que quiera hablar sobre la implementación de este modelo, de este régimen en el país? Que den un ejemplo de cómo se ha implementado. Compañeros, bueno, Bueno, un ejemplo puede ser claramente la que es la reducción de la pobreza, ¿no? Este, Gracias a este tipo de economías y debido a la constitución que se dio a partir del 93, el Perú ha tenido una clara diferencia de reducción de lo que es la pobreza, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de una pobreza de lo que era en el 2004, estamos hablando de un 80% en zonas rurales de pobreza. Se pasó al 2018 a solamente un 36%, ¿no? Esto debido a las políticas económicas es un claro avance, ¿no? Un claro ejemplo de lo beneficioso que fue y cómo se aplicó en el Perú. claro, compañero, muchas gracias por el aporte. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Bueno, yo puedo hablar sobre también otra cosa de que se ha venido beneficiando en varias personas, que es sobre la propiedad privada desde que se aplica esto. Ya en la Constitución se dice que es derecho de toda persona, um, es derecho y que el Estado garantiza que todos tengan una propiedad y que esta propiedad no puede ser expropiada. Bueno, este régimen lo que hace es garantizar más aquello, pues es fundamental dentro de la economía como se viene desarrollando. El Estado no puede expropiar a cualquier persona, y si lo hace es mediante antes un proceso judicial y también una indemnización a esta. Así se ha venido aplicando en nuestro país, por lo que ya no se ve que el Estado haga expropiaciones de maneras un poco, digamos así, que beneficien en gran cantidad a varias personas, ¿no? Compañeros, ¿alguna otra opinión para ya ir cerrando el video? Bueno, compañeros, sí, creo que hemos desarrollado bien hasta entonces eh, la sesión, el webinar. Ya no nos queda mucho tiempo, queda un minuto, así que doy por concluido ya esta sesión de webinar sobre la economía social de mercado. La desarrolló el grupo 1 y hasta acá termina el video.